Muy buenos días, doctora Cis Navarro Ferreira y compañeros de formación. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa SPS. ¿Qué es el SPS? El SPS es un software que se utiliza para realizar análisis de datos estadísticos en procesos de investigación. Es un software popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura, el análisis de datos, para crear tablas y gráficas de forma compleja. Es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo el análisis de textos en otros formatos más avanzados. Con esta técnica o software estadístico se busca analizar rápidamente los datos de las ciencias sociales para impartir desde ella una estadística sobre el número de personas o de cosas que deseemos identificar. ¿Para qué está diseñado? Para resolver problemas empresariales y de investigación utilizando análisis bajo demanda, pruebas de hipótesis, análisis geoespacial y analítica predictiva. Dentro de los objetivos que encontramos de este software, familiarizarse con el entorno del editor de datos de SPS, definir variables en este software, crear variables a partir de otras ya existentes, seleccionar variables según un condicional de forma aleatoria, según rango o según variable de filtro, crear una variable que pondere otra existente. Dentro de sus características encontramos que se utiliza para una amplia gama de análisis estadísticos, como la estadística descriptiva, para medir la media, la frecuencia, estadísticas abreviadas, como el análisis de la variancia de una prueba, la regresión, el análisis de factores y la representación gráfica de datos. Entre ellos encontramos el editor de datos, que nos ayuda a realizar el análisis con un conjunto de datos nuevos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación, que es un poquito complicado realizar el desarrollo de esta aplicación. Luego ingresamos a esta página donde nos muestra la imagen de un archivo de Excel en el cual tenemos esta barra de tareas donde nos muestra dónde está el archivo, la edición, la revisión de los datos, la ventana de datos, donde se transforma, donde se analiza, donde se hace el marketing directo, los gráficos, donde trae la gama de gráficos que podemos utilizar, las utilidades, las ventanas y la ayuda. También nos muestra acá que tenemos visible el número de variables que vamos a ingresar según la muestra que vamos a tomar. Entonces acá nos muestra también el número de filas horizontales y verticales con las que nos podemos apoyar. En la primera ventana vemos la vista de datos y en la segunda la vista de variables, donde podemos organizar nuestra información. Dice: a través del programa que podemos ayudar a construir los modelos predictivos, además de validarlos a través de técnicas estadísticas avanzadas. En el análisis de texto nos muestra que se puede hacer uso de este software en una encuesta si tenemos respuestas de texto. A través del análisis se puede obtener información útil según la muestra y la población que hayamos escogido para nuestra investigación. Luego, en este editor de texto, creí conveniente mostrar la barra de menú, donde podemos visualizar cuáles son las ventanas que nos pueden ayudar para hacer la herramienta más amigable para nuestro uso.
Entonces la identifico con sus nombres y acá la identifico con cada una de sus imágenes para poder acceder a ellas. Luego las identifico en cada una y nos podemos dar cuenta que los iconos están de izquierda a derecha. Abrir documento de datos, guardar este documento, imprimir, recuperar los cuadros de diálogo recientes, hacer una acción del usuario, volver a hacer la acción del usuario, ir a caso, ir a variable, variables, buscar, insertar caso, insertar variable, segmentar archivo, ponderar casos, seleccionar casos, etiquetas de valor, utilizar conjunto de variables, mostrar todas las variables, corregir ortografía. La barra de presentación de datos de las variables, que es esta barrita donde nos identifican tanto la vista de datos como la vista de datos. Luego pasamos a la barra del área del procesador, que es donde nos identifica. El editor de datos está formado por celdas. Cada fila representa un elemento del conjunto de datos y cada columna representa una variable. Transformación de datos, operadores y funciones. En esta sección podemos ver cómo se transforma, cómo se calcula una variable, cómo se analiza. Encontramos la barra de cómo se analiza, el marketing y los gráficos. Y ahí nos deriva la barra de ayudas que podemos utilizar para calcular la información que vamos a ingresar a cada apartado. Luego tenemos cómo calcular la variable. Entonces tenemos el gráfico donde ingresamos la opción de variable y cómo podemos modificar. Selección de casos. Entonces en esta opción nos permite seleccionar los valores de los datos observados que se quieren utilizar de una variable. Para ello, en el menú principal se eligen los datos y seleccionan los casos. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos en la misma imagen anterior. Los datos, definir propiedades de la variable, definir el nivel de medición para lo desconocido y copiar las propiedades del dato. Luego vamos a pulsar en el icono de etiquetas de valor. Se pulsa para aceptar y se va dando el registro de cada una de las variables que vamos a integrar. Acá hay un ejemplo que dice ejemplo 1, doble y el filtro para poder procesar información. Luego vamos a nuevos archivos y aquí podemos ver que se pueden realizar los gráficos y los tipos o módulos que nos ofrece este software. En el programa, las frecuencias, la estadística que hemos realizado, la media, la mediana, la desviación estándar, el rango mínimo y máximo que podemos lograr con este. Pasamos a gráficos en SPS. Ya acá nos presenta la variedad de gráficos que podemos utilizar, la galería que tiene y los elementos básicos, los grupos y los títulos para que nosotros podamos incluirlos en nuestra observación. Luego sigue la galería de tabulación de gráficas. Entonces nos muestra acá en galería, nos muestra cuáles son las que podemos utilizar y cuál nos gusta más para la apropiación del trabajo. En los resultados ya venimos observando que este programa